Bienvenidos amigos, bienvenidos a otro programa en la vida de los impresionantes inmigrantes. Yo soy Charito Calvache Mateico en Entre Nosotras. Soy la presidenta de la coalición Votamos We Vote, dedicada a involucrar a nuestra comunidad en la democracia, en la que ya contribuimos enormemente, en la que somos parte de este proceso económico que crea riqueza para aquellos para lo que ustedes trabajan. Y por eso ustedes tienen derechos y obligaciones. Y ustedes son las personas que más respetan la ley, los que más trabajan y los que traen a este país la esperanza de una generación nueva. Em, Recuerden amigos que dentro de este trabajo hacemos muchas cosas. Una de ellas es distribuir comida a 4 familias en el pueblo de Sussex. Si ustedes pertenecen a ese grupo WhatsApp y tienen 4 familias, podemos distribuir comida en sus puertas para aquellos que están enfermos, para aquellas madres cuyos esposos han sido deportados, aquellos que más lo necesitan. Em, También la coalición de Delaware para la Justicia Inmigrante ha creado un número telefónico de emergencia y el número es 267-382-5423, donde hay personas multilingües. Todo lo que ustedes digan es confidencial y atienden las 24 horas, los 7 días. Queremos que nos llamen para que podamos detectar si hay presencia de ICE. Todos colaboramos para su seguridad y todos somos voluntarios. Así es que cuenten con que no están solos. Agradezco mucho a la colección Votamos We Vote que hace posible esto, especialmente a el grupo LCLU de Delaware, que es una organización que protege derechos civiles de todos los residentes, el Comité de Justicia para Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle, personas religiosas que aman a los hispanos, el Fondo Arcano, Delaware Humanities, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa y la ZMX 93.9 FM y la ZTV. Así es que estamos unidos para llegar a sus hogares y esta es la oportunidad de escuchar narrativas donde la voz única del inmigrante llega a nuestro corazón. Si nos están viendo en la ZMX 93.9 FM o la ZTV Facebook Live, déjenos saber qué es lo que les gusta de este segmento y si ustedes quisieran participar en Entre Nosotros. Así es que, sin más, quiero dar la bienvenida a nuestro muy, muy interesante invitado. Em, y le voy a dejar que él mismo se presente solo con su nombre. Aquí siempre nos conocemos em, esencialmente como ser humanos. Nos contamos primero por qué hemos venido, qué hacemos y luego contamos a qué nos dedicamos. Así es que en ese formato de amistad y de narrativa le invitamos a que nos cuente su historia. Buenas noches, mi querida Charito. Muchas gracias por su invitación a esta entrevista. Eh, un saludo para toda su audiencia, que debe ser una audiencia privilegiada con tan eh, maravillosa conductora de estos tipos de programas que ayudan a la comunidad. Muchas gracias, estoy a la orden para responder cualquier pregunta, pues en la medida de nuestras modestas capacidades. Entonces, cuéntenos de dónde vino, por qué, qué motivo lo trajo y cuál es esa historia única que usted recuerda de ese tiempo y de su experiencia como inmigrante. Bueno, alguna vez igual me preguntaron esta misma pregunta y sugiriendo que
los inmigrantes venimos por alguna situación de decadencia económica o situaciones así que venimos a buscar un nuevo porvenir. Pero yo cuando me tocó responder, dije que no, que soy el único, tal vez, o uno de los pocos inmigrantes que no vine atraído por el sueño americano. Ya lo entendíamos yo soy ecuatoriano, ¿no? Mi nombre es Luis Humberto Chiriquinga Zapata. Eh, bueno, para ponerle un poco en contexto, em, yo fui un activista y dirigente sindical de la clase obrera en el Ecuador. Soy ecuatoriano. Eh, y definitivamente las cosas se pusieron complicadas allá, pero empezamos a conectar esa situación terrible con la relación que existía con los sindicatos estadounidenses. Mm. Y qué pena, yo en algún momento estuve acá en los Estados Unidos en uno de esos eventos sindicales. Estuve como 3 meses y obviamente en esa época ya entendía lo que es la penetración ideológica del Mm. imperio. Y tengo que decir con mucha pena, porque soy un sindicalista de sangre, y que los sindicatos acá estaban definitivamente en una línea de dominio del capitalismo y del imperio. Y por eso es que perseguían, digamos, sus ayudas eran para desinformarnos. En el curso que yo recibí, fue una cosa terrible porque desde el primer día en que empezamos el curso, pues eh, empezaron con el saludo anticomunista. Y Ah, no era yo comunista, simplemente, pero yo noté que eso era lo que querían meternos en una situación anticomunista. Lo que sí había entendido es que la estrategia de dominio del imperio a los países latinoamericanos era el, el, eh, la estratagema comunista, de que todas veían comunismo hasta en el plato de la sopa cuando no les... no. Entonces, ahí tomé un poco de conciencia de lo que pasaba acá. claro. Y cuando se empezaron a poner las cosas más difíciles en el movimiento sindical ecuatoriano, ya eh, se me prendió la chispa de venir acá, a Estados Unidos, y embeber más la situación de los sindicatos, incluso de la política, que aparecían los partidos políticos luchando supuestamente a favor de la población, pero que en realidad no sucedía esto. Entonces, resulta que en cuanto llegué acá a los Estados Unidos, eh, mi meta era entrar a trabajar en alguna empresa para afiliarme al sindicato. Mm. Ya, eso no sucedió lamentablemente Ujú. durante muchos años, hasta el 2002 que yo pude ingresar al sindicato de comunicaciones. eh, eh, Se llama el sindicato em, Communication Works of America. Ujú. Entonces, yo estuve ahí, ¿ya? Y obviamente empecé a intentar entrar en la acción como yo era sindicalista en el Ecuador, y era imposible. O sea, la organización está cerrada para las bases. No hay opción desde las bases de entrar a la dirección.
todo está controlado. Entonces, así fue como llegué a los Estados Unidos. En los primeros momentos, en los primeros años, fui víctima de una explotación inmisericordia. Los primeros años yo me quedé aquí ilegal, o sea, indocumentado, y la explotación a los indocumentados es feroz. Entonces, desde ese punto empecé yo a involucrarme en buscando organizaciones que tengan algún nivel de coherencia con lo que es la lucha de los trabajadores. Bueno, entré en algunas organizaciones, no voy a mencionar los nombres porque obviamente de cada una de ellas yo salí prácticamente despedido porque mis principios, mis puntos de vista no eran compatibles con ellos. Ujú. Entonces, así me fui involucrando en la lucha hasta que entré en algún momento al Partido Socialista de los Trabajadores, Ujú. del cual fui militante como unos 4 años. Y en esas circunstancias, obviamente, eh, también el partido no crecía, no habría espacio también para las bases, ¿no? Demasiado cerrado. Entonces, y yo fui buscando organizar espacios que yo los pueda participar libremente, ¿ya? Entonces empezamos a organizar algunos grupos, ya tal vez por seguridad yo no los voy a nombrar porque obviamente toda la gente no está muy eh, decidida a enfrentar algún tipo de retaliación, como estamos ahora viviendo en una etapa de extrema retaliación, ¿no? En una etapa de extrema agresión a los movimientos sociales. De todos modos, yo me involucré en una campaña en una campaña que estuve como 5 años por la lucha de los salarios mínimos a $15. Mm. Ya, ahí tuve una experiencia muy interesante durante la presidencia del presidente Obama, porque eh, empecé a imaginarme que detrás de esta campaña estaba el presidente Obama, ¿no? Y todo el Partido Demócrata. Entonces, yo fui notando eso y la verdad es que cuando eh, se lanzó el decreto por parte del presidente Obama, subiendo los salarios de los trabajadores del fast food a 10, bueno, ahí nos hicieron creer que era el triunfo más grande que había puesto un presidente, ¿no? Y fuimos a una reunión con el presidente Obama, fui designado por las bases para que yo vaya porque les gustaba mis puntos de vista, ¿no? Algún rato podemos compartir incluso imágenes, pero cuando, como todo estaba bien organizado, cuando el presidente Obama se acercó al grupo que estábamos ahí para darle las supremas gracias, y yo cambié de discurso y le dije, presidente, estamos contentos con con que usted haya empezado a hacer Mm. el proceso de cambio, porque era la primera cosa que había hecho en Claro, 2 años, en 2 años. Entonces, todas las cosas que prometió él, los falló, ya, todas las falló. absolutamente. Entonces, yo dije, qué bueno que haya empezado. Mm. Estamos optimistas, ¿no? De que por fin haya decidido empezar el proceso de cambio que usted prometió. Creo que cambió de a mil colores Ah, su. Ahí tengo incluso en el momento que estaba firmando el
el decreto y después tenía que volver a hablar yo para agradecerle. Y ya no me dio la palabra. Entonces dije, no, esto es una manipulación para mi punto de vista, porque en la lucha que yo había tenido en el McDonald's, había logrado el incremento de los salarios en, en el, ah, en en el McDonald's más grande de Estados Unidos, que era el que funcionaba en el Museo del Aire y el Espacio. Entonces, ahí me tocó luchar. Entonces, habíamos alcanzado un salario de 13.50 cuando el salario anterior era 7.25. Claro. Entonces, yo le dije al presidente Obama, discúlpeme, no, no fue al presidente Obama. En una reunión general que hubo de los trabajadores, dije, no, este decreto es una fantasía. Ya. Ujú. Incluso quisieron decir que, que era el legado histórico del presidente Obama y que le íbamos a exigir al presidente Trump que acepte y que defienda ese salario. Entonces yo ahí también planteé, ¿no? Ese no es un, ese no es una gloria ni un legado que nos haya dejado. Lo que es un saludo a la bandera y un saludo de bienvenida al presidente Trump, porque él va a estar feliz de no, de mantener ese salario, porque la lucha ahora era por $20 después de 5 años. Entonces, así ya digo, me fui involucrando en organizaciones porque empecé a pensar de que el, los inmigrantes tenemos que estar organizados, no solo a nivel de un país, sino a nivel de todos los países, porque estábamos visualizando que la lucha se viene agravando más y más y más. En ese momento surgió la época del progresismo, con lo cual tampoco yo estoy muy feliz, pero de todos modos era un nivel un poco mejor que el Claro. tradicional de la explotación absoluta. Claro, Pero pero también sí, significa una distorsión, un desvío de los ideales que no son radicales, sino que son de la vida diaria, ¿no? Que la gente pueda pagar la renta, salud de los niños, ahorrarse, estudio de los niños con su salario y pueda tener vacaciones. Eso es solo humano, sí, es así solo es, humano. pero Pero igual, o sea, no es realmente, son los principios porque la meta de la humanidad, de la clase obrera en el mundo es el cambio de la estructura social que nos domina. ujú. Y hablemos de aquí clarísimo, esa estructura nueva es el socialismo, ¿ya? Ujú. Un Y socialismo mientras democrático es importante, no sé si usted está de acuerdo conmigo, demostrar, ¿no? Y decirlo, socialismo democrático, porque lo que se tiene asociación es con un socialismo como un totalitarismo, que es una desvirtuación del trabajo de que se hace. Por ejemplo, todos los países aliados de Europa son países socialistas democráticos, donde eligen y el Estado es el que determina cómo se va a distribuir eh, ya, y de satisfacer cualquier las manera, necesidades básicas, ya, ¿verdad? de cualquier manera, lo que esos principios fundamentales del socialismo, que no vamos a meternos mucho en eso del autoritarismo, de todo eso de que se acusa al socialismo. Lo que pasa es que hay principios básicos. Ujú. Uno, la vivienda, alimentación, trabajo, salud, Salud. ¿no? Y hasta la recreación. Es- Son cosas que no pasan de cinco, ¿no? Las básicas. Eso es lo que buscamos la solución. Y si a Exacto. eso le quieren llamar, se le llama el socialismo, pues, ¿por qué vamos a decir que no? Lo importante es que eso es totalmente contrario a lo que significa el capitalismo y ese es el que hay que cambiar.
porque el exacto, capitalismo, mientras exista, va a significar pobreza, hambre, destrucción, miseria, represión a los trabajadores. Entonces, eso es lo que no queremos. Y claro, contra eso es lo que queremos cambiar. No, exacto. lo que Pero yo diría también que lo importante es que veamos que lo que tenemos es un capitalismo con un nombre y se llama capitalismo predatorio. Es un capitalismo que explota y mata exacto. las vidas. 58.000 personas en Estados Unidos mueren. ¿Por qué? Porque no tienen seguro médico. Y el seguro médico es algo que pertenece a las corporaciones, es lo que el Obamacare fue darles más dinero a las corporaciones de aseguradoras de salud. No tienen por qué estar en la mitad. El Estado debe pagar. Nosotros le damos el dinero con nuestros impuestos. Se crea una gran cantidad para pagar cuando estemos enfermos. Porque hay un sustento, pero más real que cualquier cosa. O sea, no es que el Estado nos dé. Nosotros pagamos el seguro Nosotros y no pagamos nos dan y una decidimos. pastilla, no nos dan una pastilla hasta que cumplamos 65 años. Exacto. Entonces, ese es el robo más descarado del dinero de los trabajadores, porque pagamos, yo digo, estamos hablando por alrededor de $25, de 25%, mejor dicho, ¿no? Por, por cada, por cada cheque. Entonces pagamos altísima plata. Y entonces, ¿cómo pueden no tener dinero para solventar la salud? Ujú. Y es uno de los gastos más bajos con relación a los gastos de guerra. Claro. Y Y no, entonces, la diferencia es que, por ejemplo, los países aliados de Europa tienen salud universal pública. El gobierno lo paga. Educación universitaria, toda educación libre, transportación masiva de trenes rápidos, vivienda que todos pueden pagar y un salario que les da un mes de vacaciones como seres humanos. Esa es lo más básico, es la vida que todos merecemos porque pagamos impuestos. En Estados Unidos se está viviendo el extremo de que los multimillonarios, billonarios, no pagan un centavo. Cuando Reagan era el presidente, 75% de los impuestos eran pagados por corporaciones. Ahora ni siquiera el 10% es pagado por corporaciones, lo pagamos nosotros y ellos exacto. reciben subsidios. O sea que en el fondo sí somos un país socialista, pero de la peor clase. Somos un país socialista corporativo que decide que el dinero de los impuestos nuestros va a las corporaciones para subsidios, para las peores industrias que mata a la humanidad, como es la industria armamentista. Y Eso el tiene petróleo una, que eso mata tiene, es, el ambiente. eso tiene un calificativo que diríamos científico. O sea, Estados Unidos es un país socialista, pero socialista en la parte productiva, porque producimos todos en unidad de acto, toda la gente, o sea, toda la producción está bien, está entrelazada, no hay alguien que pueda producir un esferográfico si no hay la intervención de otras factorías que producen, qué sé yo, digamos pintura, que producen, por ejemplo, El plástico, la tinta, el etcétera. plástico, la tinta, etcétera. O sea, en ese aspecto somos socialistas y Estados Unidos es socialista. Lo que no somos socialistas es en la distribución. Entonces, por eso aparece que es un socialismo imperfecto, porque sí, participamos los trabajadores y fundamentalmente los inmigrantes con esa dedicación que solemos, que es nuestra idiosincrasia. Nos dedicamos a trabajar, ¿no? Pero no,
a recibir la distribución correcta de lo que nosotros producimos. Ahí está la injusticia. Esa es la injusticia. Porque si solamente se pudiera lograr que las necesidades básicas sean cubiertas, como ya lo dijimos, alimentación, trabajo, vivienda, Salud, salud y educación educación, y transporte. fuera, y transporte, sí, cosas, la recreación también. Pero básicamente esas ya digo que no pasarán de 10 básicas, nadie se levantaría. Eso es lo que les falta a los capitalistas de entender, que no es a látigo, que no es con violencia lo que tienen que lograr el cambio mental de la gente, sino con atención, con distribución, con entrega de la solución de los problemas básicos. Sí, pero Bueno, hay otra perspectiva, sí. No sé si usted esté de acuerdo conmigo. La producción ya no existe en los Estados Unidos, sino una sola, que es el Producto Nacional, las armas de destrucción de seres humanos. sí, Armamento es nuestra producción y se le entrega el 55% de nuestro presupuesto que se crea con nuestros impuestos a esta industria. Y nunca baja del 1%, nunca baja a nosotros. Así es que hemos llegado a una exacerbación, ¿verdad?, de este capitalismo, porque es como un túnel que va solo en una dirección, nunca cae para abajo y beneficia al 1%. Por eso, una persona, el señor Alan Musk, es dueño del 40% de la riqueza de todos los estadounidenses. imagínese. Ujú. Y nosotros, los hispanos, trabajamos para que haya más riqueza que se va al 1%, tanto que ganan, tanto que gastan, con un ciclo tremendo, ¿no? Por arriendos, por lo que no pueden pagar de salud, porque no hay seguros, etcétera. Es un capitalismo Bueno, que no es sí, para la gente, entonces, ¿verdad? no sé si todavía tenemos unos minutitos más, pero yo quisiera Sí. por lo menos dar una conclusión de lo primero, del por qué estoy acá, por qué me quedé, ¿no? Y es que yo tuve una imagen de que podía eh, incorporarme a organizaciones clasistas para luchar por lo que nos corresponde, ¿ya? Pero definitivamente eso ha sido una tarea muy casi imposible, porque el, el capitalismo ha logrado dominar terriblemente la política, la ideología, la producción, o sea, dominan totalmente y no quieren, y han ido empeorando su punto de vista, su conciencia, su corazón. Han fallado en eso porque han perdido totalmente el corazón a tal punto de matar gente indefensa, como está pasando hasta ahora en Palestina. Matar niños, matar ancianos, matar enfermos. Eso es lo que está pasando con el capitalismo. Y bueno fuera que lo que usted llama el capitalismo depredador. Sí, eso es. O sea, ha llegado a un nivel de depredación. No les importa matar gente con tal de tener sus carteras rebosando. ¿Para qué? Casi para nada. Ahora lo que están es utilizando, como ya no tienen en qué usar su dinero, están utilizando hasta en caprichos inmorales como esto de, de, de manipular niñas y niños, ¿no? En la, Caso del señor Epstein. en placeres sexuales. Entonces, eh, creo que eso he venido percibiendo desde que
decidí quedarme acá, porque yo solo quería estar un año o 2 años acá para, para como más bien relajarme, pensando que me iba a relajar para regresar a mi país, pero no, no, eso no pasó. Más bien me fue encendiendo más la sangre que se me está hirviendo por las injusticias que estoy viviendo, por las injusticias que llegan a los niveles criminales, ¿no? Y ahora América Latina prácticamente está envuelta en una suerte de gobierno del narcotráfico, ¿sí? Y eso no deja de involucrar a los gobiernos de Estados Unidos porque están tolerando. Ecuador, por ejemplo, tiene un gobierno que ha sido descubierto ya claramente, sin discusión, que el presidente Noboa ha permitido, o tal vez él mismo está moviendo esa situación, de exportar droga en sus barcos bananeros. Y eso ha sido, Yo creo que la ya, gente tiene que saber que la familia Noboa no solo es dueña del monopolio del banano, del plátano seda, que le llamamos nosotros los ecuatorianos, sino que también, según tengo entendido, son los dueños y tienen el monopolio de la marina mercante, ¿verdad? sí, han monopolizado todo. Entonces, si le queda tiempo para cualquier otra pregunta, estoy a la orden, y si no, yo quisiera terminar haciendo un llamado Ujú. a los latinoamericanos, especialmente en estos momentos de agresión, a los latinoamericanos, para que nos unamos para resistir los intentos de dominio absoluto que tiene el imperio capitalista, porque lo que usted decía, ese capitalismo predatario, ese es precisamente el imperio capitalista, el imperialismo. O sea, tenemos que buscar cómo defendernos, porque no podemos seguir en silencio cuando nuestras vidas, nuestras familias, nuestro futuro está en peligro. Ya, si van a, a matarnos sin dar motivo, por lo menos muramos peleando, luchando, diciéndole no al intento de crear un dominio absoluto y depredatorio de parte del imperio. Gracias, gracias por ese mensaje tan bonito. En estos momentos lo necesitamos más que nunca. Estoy profundamente agradecida con su presencia y su sabiduría. Y asimismo, como le agradezco a usted, agradezco a el CLU de Delaware que defiende los derechos civiles, el Comité de Justicia para Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle, el Fondo Arcano, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa Delaware Humanities, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware y la queridísima ZMX 93.9 FM por su increíble apoyo, así como Melina Naponucen Estrada, que nos apoya en cada segmento. Amigos, los veo cada jueves a las 11:30 en Entre Nosotros, pero antes voy a despedirles con una frase de Isabel Allende que dice, en la adversidad descubrimos de qué estamos hechos. Y nuestro querido amigo que vino a enfrentarse a tantos sueños y fracasos nos ha demostrado que en ese camino usted está hecho de un fuerte moral y de muchos valores sociales. Así es que muchas gracias por eso. Medio minuto más le ruego, porque no quiero dejar pasar por alto esta oportunidad para decirle a la población inmigrante que nuestra unidad tiene que también estar vinculada con las necesidades de nuestros pueblos. Nuestros pueblos siguen siendo azotados. Ahí está el caso de Venezuela, al que han atacado de una manera
Mm, y miserable, ¿no? En medio de una paz que existe allá, se los atacaron y secuestraron ilegalmente al presidente y a la diputada Cilia y al presidente Maduro. Y, ya, y nosotros tenemos, y el proyecto del imperio es mucho más allá, pero nosotros tenemos que salir a la calle a decirle basta, no más, devuelvan al presidente Maduro a su pueblo, porque el pueblo lo necesita, ¿no? ¿verdad? Y que paren la agresión en Palestina, paren la agresión en todas partes del mundo donde ellos quieren apoderarse de nuestros recursos naturales. Si quieren Que nos unamos a recursos. los monjes, ¿verdad? En el deseo de la paz, que es lo más profundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.